En el video de hoy vamos a transformar esta PC de oficina antigua que tengo en casa a uno gamer. Seguramente muchos conocerán este tipo de PC. Este en concreto es una HP Compaq Elite 8300 SFF, un PC de oficina antiguo que cuenta con un procesador i5 3470 de 4 núcleos y 4 hilos, 8 GB de RAM y 500 GB de almacenamiento HDD. Antes de empezar con el video, vamos a ver primero cómo es que me iban los juegos antes de hacer esta mejora. Como podemos ver, si no es que están ciegos, en Fortnite, en el menú, con los gráficos al mínimo, en una resolución de 1680 por 1050 en modo rendimiento, el juego ni siquiera llega a alcanzar los 25 FPS. Una vez en el lobby de espera en la partida, el juego se mantiene a unos 15 FPS más o menos estables. Pero una vez que empezamos la partida en sí, al lanzarnos del autobús, el juego apenas llega a los 10 FPS, con muchísimos tirones que lo hacen absolutamente injugable. Una vez ya en tierra, el juego mantiene los 10 FPS estables, llegando como mucho a los 15 FPS en interiores. Un rendimiento muy pobre con el que nadie se atrevería a jugar una partida de un juego competitivo. En GTA V, con los gráficos al mínimo, a una resolución de 800 por 600. El rendimiento es casi un 50% más jugable que en Fortnite. Aquí sí llegamos a los 20 FPS estables y en determinados momentos rozamos los 30 FPS, optimizando el juego y quitándole las sombras. El juego alcanza fácilmente los 30 FPS, que son jugables a cambio de un sacrificio gráfico bastante importante. Como hemos visto, si no es que están ciegos, la gráfica integrada de la PC no da mucho de sí, por lo que el truco que tenemos es hacerle unas mejoras bastante económicas con el que podremos jugar decentemente con calidades medias a más de 60 FPS. Lo primero que hice fue entrar a una página de compra-venta de segunda mano, bastante famosa en España, llamado Wallapop. Allí, lo primero que busqué fue un disco SSD para el PC. Así solucionamos muchos lajeazos y tirones que nos pueda dar jugando y hará que el sistema en sí vaya mucho más fluido. Encontré este Kingston A240 por tan solo 15 euros. Un muy buen precio y el disco tenía muy poco uso, por lo que podemos contarlo como casi nuevo. Después de haber comprado el disco duro SSD, me propuse a buscar una tarjeta gráfica low profile, porque no podemos comprar una gráfica grande al tener este PC un gabinete tan pequeño, por lo que estuve bastante rato buscando uno bueno. Al final, me encontré con esta GTX 1650 por apenas 80 euros, pero se salía mucho del presupuesto de 50 euros, así que no me lo podía permitir. Una cosa que quiero decir es que las gráficas como la GTX 1050 Ti están muy sobrevaloradas y caras para lo que son. Están vendiendo una gráfica de hace 8 años por 110 euros, algo muy caro. Al final acabé encontrándome con esta GT 1030 de 2 GB de Nvidia. El vendedor lo estaba vendiendo por 36 euros, pero regateando un poco conseguí que me la dejase por apenas 30 euros para que así pudiese entrar en el presupuesto, que el dinero que nos sobraba después de comprar el SSD eran apenas 35 euros, por lo que el vendedor accedió a dejármelo por 30 euros, que con los gastos de envío fueron 33 euros. Me sobraron 2 euros con los que pude comprarme un Chupa Chups. Debo decir que no amplié la memoria RAM, ya que me pareció que con 8 GB de RAM era más que suficiente para esta PC y no me equivoqué en ello. El PC pegó un cambio brutal tras la actualización de los componentes y se notó mucho. Algo que os recomiendo es que si vuestra PC es muy mala, os descarguéis un sistema operativo optimizado. En este caso, yo instalé el Windows Mini OS para sacarle el máximo provecho posible a la PC. Tras la instalación y la descarga de los drivers,
Instalé unos juegos y el cambio fue muy grande con respecto a la gráfica integrada. Pero antes de ver el increíble cambio que dio el PC en videojuegos, te voy a recordar que este video te está gustando mucho porque sigues viéndolo. Así que te voy a recomendar que te suscribas a mi canal y le dejes tu like al video si te está gustando para así ayudarme a crecer y llegar a más personas. Si comentas la PC Master Race del pueblo, te saludaré en próximos videos. Ahora sí, continuemos con el video. Antes juegos que ni me abrían, ahora los podemos jugar a muy buenos FPS. Por ejemplo, el Horizon Zero Dawn, con una resolución de 1080, con los ajustes gráficos en bajo y el FSR activado, obtenemos una media de unos 25 a 30 FPS, algo que está muy bien debido a lo pesado que es este juego. Otro juegazo que tenía muchas ganas de probar es el Days Gone, un juego survival zombie con un muy buen modo historia y bastante divertido. El juego en resolución 720p, con los ajustes gráficos en bajo, obtenemos una media de entre 35 a 45 FPS. A mi parecer, muy disfrutable debido a que es un modo historia single player en el que no necesitamos reaccionar demasiado rápido como en un shooter. Jugando Call of Duty Warzone, un juego que no es de mi estilo, a una resolución de 720p con los ajustes gráficos en bajos, obtenemos una media de entre 40 a 60 FPS con subidas hasta 70 FPS, aunque al principio el juego me pegaba unos tirones muy feos como los que debéis estar viendo en pantalla, aunque creo que optimizándolo correctamente podemos tener FPS más estables, pero en general es totalmente jugable. El juego en el que creo que se ha notado muchísimo más la mejora es en GTA V, a una resolución de 1080p, con los ajustes gráficos en altos, nos da una media de 40 a 70 FPS, algo que me parece muy disfrutable y con FPS bastante estables. En ningún momento noté ningún tipo de tirón y de jugar sin sombras a esto hay un cambio, a mi parecer, muy grande. El último juego que probé fue Fortnite, a una resolución de 1080p con los ajustes gráficos al mínimo y el modo rendimiento activado. Obtenemos una media de FPS de entre 60 a 80 FPS. Aunque eso sí, el juego se ve muy mal, pero comparado con como jugábamos antes, me parece que es un cambio muy grande con el que podrías jugar muy cómodamente por muy poco dinero. En conclusión, esta mejora yo te la recomendaría solo si tienes una PC como esta por casa y quieres mejorarla para poder jugar juegos a buenos FPS por poco dinero. No te recomendaría comprar esta PC planeando hacerle esta mejora, ya que si sumásemos el precio de la PC, la gráfica y otros componentes, nos podríamos montar un PC mejor por ese mismo dinero, como este video de aquí en el que montamos un PC gaming muy barato por apenas $200.